Este proyecto beneficia a, como decía, a capitales extranjeros y capitales privados y públicos. Es un proyecto que tiene una inversión inicial de aproximadamente 1.600 millones de dólares, en los cuales están beneficiados directamente las empresas Elecnor, Abengoa y Enagas, que son de capital español. El proyecto Integral Morelos es un proyecto energético impulsado por la CFE junto con el gobierno federal y los gobiernos estatales de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Este proyecto consiste en tres partes. La primera de ellas es un gasoducto que va a tener un trayecto de 160 kilómetros que va a cruzar por los 3 estados y que está dentro del mapa de riesgo volcánico que diseñó el Senapred. Este gasoducto va a transportar aproximadamente 9.061 litros de gas natural al día y va a salir de la comunidad de Tlaxca hacia la comunidad de Huesca en Morelos, Tlaxcala, y va a llegar hasta Huesca, Morelos. Este gasoducto tiene diferentes implicaciones, ya que, como comentaba, atraviesa por el mapa de riesgo volcánico y atraviesa por diferentes barrancas que también están denominadas dentro de este mapa con el mismo riesgo que tiene la zona 1 del mapa, ¿no? Es un alto riesgo. Estas termoeléctricas están también dentro de una de las barrancas justo del mapa de riesgo volcánico, y bueno, estas termoeléctricas funcionan a través de gas y agua para generar energía. Las termoeléctricas en el proceso de generación de energía desarrollan unos gases que se llaman dióxidos de nitrógeno. Estos dióxidos de nitrógeno, al mezclarse con los gases naturales que produce el sorgo, que es el cultivo que se siembra en esta zona del oriente de Morelos, producen isoprenos. Los isoprenos, que es un gas natural de este tipo de cultivos, al combinarse con los dióxidos de nitrógeno, producen ozono. El ozono en la atmósfera es muy peligroso, ya que lo que va generando es justamente una cuestión de oxidación de la tierra, provocando que haya menor producción agrícola, que se disminuya la diversidad de especies y que también va cada vez deteriorando mucho más la producción agrícola y también la producción de la naturaleza, la salud de la naturaleza. El acueducto va a estar despojando el agua de 19 ejidos del municipio de Ayala y de Cuautla, y donde va a usarse aproximadamente 50 millones de litros de agua al día. En el proceso de generación de energía, aproximadamente del 100% del agua total que se utilice, el 40% se estará evaporando en este proceso. El 60% que se va a desechar en el río Cuautla con diferentes contaminantes como azufre, como gas cloro y como una serie de químicos que van a estar afectando en el agua del río Cuautla. Este río Cuautla alimenta los cultivos no solo de los ejidos de Ayala, sino de otros ejidos más abajo del estado de Morelos. Y las implicaciones que puede haber al mezclarse también estos químicos con la materia orgánica, pues pueden también haber afectaciones no solamente a los cultivos, no solo a los alimentos que se siembran en nuestros pueblos, sino además a la salud de las poblaciones que viven cerca del río Cuautla. Por ello, este proyecto Integral Morelos planteamos que es un proyecto que solamente va a beneficiar a grandes capitales, a capitales privados y estatales, pero también va a beneficiar a un cierto grupo, ¿no? Afectando aproximadamente a los 82 pueblos que tiene que ver este proyecto. De los 82 pueblos, 60 están afectados por el gasoducto, 19 están afectados por el acueducto, y bueno, Huesca, que tiene el corazón del proyecto. Por lo que estamos en este proceso, ha generado toda una serie de inconformidad en los diferentes pueblos. Este proyecto Integral Morelos, entonces, es un proyecto de despojo,
¿Por qué? Porque despoja a la gente de las tierras, despoja a la gente del agua y despoja a la gente también de la vida campesina, ¿no? Ya que con este proyecto es el inicio también de un proceso que se pretende a mediano plazo de impulsar un proceso de industrialización en la zona oriente de Morelos, en la cual la termoeléctrica sería el inicio para empezar después con todo un desarrollo de un parque industrial que estaría caminando hacia Ayala, en donde se pretende traer muchas industrias hacia esta zona, ¿no? Utilizando el agua de estos pueblos y violentando también pues toda una vida campesina que existe en esta región de Morelos. Morelos es un estado pues que es campesino y que su actividad principal es justamente la agricultura. Entonces también es una amenaza ante estas cuestiones de la vida campesina. Entonces, el desacuerdo de las comunidades surge así, ¿no? Cuando empiezan a ver que algo pasa, cuando empiezan a ver que viene gente ajena a la comunidad a hablar con algunos vecinos, cuando empiezan a ver que hay obras en su comunidad. Por ejemplo, en Huesca se enteraron que iba a haber una termoeléctrica, pero mucho tiempo después, ¿no? Cuando empezaron a ver que en el terreno adelante estaban aplanando, estaban trabajando, la gente preguntaba qué está pasando, qué van a construir ahí, y las autoridades locales se contradecían, no, pues una planta tratadora de aguas, un almacén, no, una hidroeléctrica, pero no había una información clara, ¿no? Y eso es la historia en todos lados. Empiezan a ver, la gente empieza a ver estas cuestiones y empieza a buscar información, que es la primera situación, ¿no? La gente busca información. Y cuando empieza a buscar información y empieza a saber lo que se pretende construir, es cuando la indignación aparece, cuando el enojo aparece, porque no ha habido información y porque además quieren poner un proyecto que va a poner en riesgo la vida de las personas que viven en los pueblos, pero también la cultura, la agricultura y la organización comunitaria. Entonces empieza a generarse un desacuerdo en muchísimas comunidades y es así como también el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua se compone ya de los 3 estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala. El proyecto empezó desde 2011 a impulsarse. El gasoducto ya tenía un antecedente con todo un proceso antes, unos años antes, donde no había podido pasar, pero ahora en el 2011 se da la autorización y se da la aprobación de manifiesto de impacto ambiental que da la Semarnat para impulsar este proyecto. Cuando empiezan a saber las comunidades de esto es en el 2012, cuando ya empiezan a avanzar, cuando empieza a llegar la gente a comprar la CFE a las comunidades, entonces empieza un descontento. Ya existía descontento en algunas comunidades de Puebla y justamente en esta búsqueda de información es como las comunidades de Morelos y de Tlaxcala saben que hay también unos pueblos en Puebla que están luchando contra el mismo proyecto y se conforma el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de los 3 estados. Justo en esta búsqueda de información y en esta búsqueda de detener el proyecto porque hay una afectación a sus comunidades. Es así como empieza la organización y empieza la defensa del territorio en muchísimas comunidades de los 3 pueblos, de los 3 estados. En Morelos la lucha empieza justamente cuando en Huesca, bueno, en Jantetelco se empiezan a dar cuenta, empiezan a buscar información, empiezan a generarse asambleas para informar, para decir qué es lo que está pasando, para exigir a las autoridades que den información y es así como empieza a generarse la información en otros pueblos. Es así como también Huesca se entera entonces en una asamblea en Jantetelco que en su pueblo lo que van a construir es una termoeléctrica. No se enteraron por la CFE, no se enteraron por sus autoridades municipales, se enteraron también por otros pueblos que estaban buscando igual información. Entonces cuando empieza el enojo y la indignación, en Huesca se informa, se hacen asambleas también, se exige que las autoridades den información, que expliquen qué están haciendo, por qué se dio la autorización sin haber antes consultado a las comunidades, a Huesca principalmente. Pues los pueblos se enojan, ¿no? Y decide Huesca entonces cerrar la obra. Y fue cuando mantuvieron un plantón por 6 meses cuidando la obra de la termoeléctrica, mientras exigiendo, 1, la información total del proyecto, 2, exigiendo que un diálogo con la CFE y con gobierno para explicar de qué se trataba y nunca hubo respuesta, ¿no? Hubo silencio ante ese tiempo, pero eso sí, llegaba la CFE por un lado, por el otro, queriendo un poco intimidar a la gente, queriendo decir y convencer que ese proyecto era bueno, pero no en los espacios de decisión que son las asambleas. Es así como en Huesca comienza la lucha, pero en Jantetelco también empieza la lucha, empieza la organización de los comités, empieza la actividad de las asambleas, de toda la comunidad por en contra de este proyecto.
Y a la par, en Tlaxcala también comienza el desacuerdo. En Tlaxcala talaron árboles que tenían antigüedad de más de 200 años. Hay un enojo de las comunidades, empiezan a llegar justamente la CFE igual a tratar de que vendan la gente, a que rente sus terrenos. Y empieza este proceso, ¿no? A la par en los 3 estados empieza a generarse el desacuerdo y la organización. Y es así como la lucha en Morelos se mueve y empieza a generar mayor organización junto con otros pueblos. Una labor que hizo Huesca muy importante fue el informar a todos los pueblos de la región de lo que venía con este proyecto, porque justo pues tampoco había información, ¿no? Empiezan a buscar la conexión y el trabajo con otros pueblos para poder resistir conjuntamente ante este proyecto, y es así como empieza una lucha larga que ya lleva más de 2 años y medio en estos pueblos del volcán en contra del proyecto integral Morelos. Bueno, y para terminar esta cuestión de las irregularidades, otro elemento es también la serie de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Muchos de estos pueblos son pueblos indígenas, en los cuales el derecho a la consulta, la información previa, el derecho al medio ambiente, el derecho a decidir el desarrollo en su territorio ha sido violado, ¿no? Ya que no ha sido respetado, porque nunca se les incluyó en la toma de decisiones sobre qué tipo de desarrollo, ¿no? Por un lado, el Estado dice que esto es desarrollo, es un desarrollo económico, un desarrollo donde las empresas tendrán beneficio, pero por un otro lado es un impacto a las comunidades, donde se afecta su producción económica, que es la agricultura, donde se afecta su vida comunitaria al traer estas industrias, en donde se afecta el medio ambiente. Entonces también está la cuestión de la violación a los derechos humanos, ¿no? Entonces tenemos un abanico de violaciones administrativas, de violaciones de derechos humanos, de violaciones de procesos, en las cuales este proyecto ha sido la forma en que está imponiendo ese proyecto. Por lo tanto, la lucha que se ha desarrollado ha sido con diferentes niveles, ¿no? Por un lado, todo lo político que he planteado, por otro lado, también lo mediático. Mucho el movimiento lo que se ha encargado es de informar hacia afuera de lo que está pasando, de visibilizar el problema que existe en los pueblos, de informar hacia otros pueblos también, pero también hacia otras instituciones, de denuncia también. Y otra herramienta también, otra línea, es justamente la cuestión de derechos humanos, ¿no? Todas las denuncias que se han hecho, las quejas que se han hecho ante derechos humanos, incluso también se ha informado a diferentes relatores de la ONU, al alto comisionado en México, a la representación del alto comisionado en México, y por otro lado también la cuestión legal, ¿no? En ese sentido se ha intentado desarrollar diferentes amparos, también en la cuestión administrativa, en la cuestión por la vida, y bueno, entonces los diferentes pueblos han desarrollado algunos amparos, ¿no? Está el pueblo de Nialtican, que pudo lograr que se suspendiera provisionalmente la obra por el trazo de su pueblo, ¿no? Está también las acciones que están haciendo las comunidades de Tlaxcala, y bueno, también están las acciones legales que en Huesca se están haciendo en contra de la termoeléctrica. Pero también está haciendo también un proceso en otros pueblos para detener el proyecto. Por lo tanto, es una lucha que tiene diferentes herramientas, ¿no? Que ha sido en algún momento usado una más que otra, también por todo el proceso organizativo. Pero lo importante o el objetivo común es justamente detener el proyecto. Ya no queremos consulta, ya no queremos que nos informen, lo que queremos es que se cancele el proyecto, porque hemos nosotros demostrado por la vía de los científicos, por la vía de la decisión comunitaria, que este proyecto no lo queremos, no es viable, que pone en riesgo a las comunidades, que pone en riesgo el medio ambiente, que pone en riesgo la vida de las personas. Entonces, lo que estamos buscando ahora es que se cancele este proyecto por todos estos argumentos. Y también hemos vivido ahora pues todo el proceso de represión y criminalización, ¿no? El proceso de represión y criminalización empezó en Morelos justamente el 23 de octubre del 2012, cuando entró la policía a desalojar el plantón que tenía el pueblo de Huesca después de casi 6 meses. Llegó la policía estatal y días después llegó la policía federal a replegar a las personas para que pudieran entrar las máquinas a construir, que es otro patrón, ¿no? Este proyecto ha sido construido en todos los lados donde ha avanzado la construcción, ha sido justamente con el resguardo, con la vigilancia de la policía, ¿no?
Es un proyecto que ha sido construido con la fuerza pública todo el tiempo. Entonces la policía llegó a Huesca, la policía llegó a Jantetelco, reprimió al pueblo de Jantetelco, la policía llegó al pueblo de Ayala y la policía llegó a Milcingo, ¿no? Ha sido una serie de represiones que el gobierno de Graco Ramírez ha hecho a las comunidades, en vez de dialogar, en vez de buscar espacios para poder escuchar a las comunidades, se ha negado a escuchar a las comunidades, ha invalidado la lucha, ha dicho que la lucha es de gente externa nada más, que los pueblos no están en contra, y es una mentira porque los pueblos han demostrado con asambleas comunitarias, con asambleas ejidales, que no se quiere el proyecto. Es el pueblo, los pueblos de Morelos que han dicho que no se quiere el proyecto, y el juego que tiene Graco Ramírez hacia esto es desconocer todo. Y al contrario, también ataca a las personas, nos acusa de agitadores profesionales, hace ruedas de prensa especiales para decir que los externos que son los agitadores profesionales, hace declaraciones en las cuales culpa a personas específicas de la movilización, siendo que hay toda una serie de pueblos que están en lucha. La represión de Graco Ramírez ha sido directa contra las comunidades, ha desplegado a policías, así 300 policías que llegan a las comunidades, 400 policías que llegan a las comunidades a reprimir, a desalojar a la gente, a encarcelar a la gente. Tenemos el caso del encarcelamiento el 4 de diciembre del 2012 en Jantetelco, Morelos, de 4 compañeros que fueron detenidos cuando estaban haciendo guardia en la presidencia municipal, ya que estaban exigiendo al presidente municipal que informara y que desconociera una firma que había dado a favor del paso del gasoducto, cuando en asamblea comunitaria ante 800 personas el presidente municipal había firmado que no iba a dar paso al gasoducto. Entonces la comunidad cierra también la presidencia municipal en exigencia de ello, y llega la policía y reprime. Llega también a Ayala cuando la gente estaba deteniendo la obra, exigiendo que presentaran los permisos de construcción que sabíamos que no existían. Estaba esperando que llegara gente de la CFE y de gobierno y no llegaron. Lo que llegó fueron también muchísimos granaderos que llegaban a reprimir, a aventar a las personas, y que en ese momento también encapsulaban al compañero Jaime Domínguez y fue detenido, estuvo desaparecido por varias horas y vivió una situación de tortura en la cual tiene implicaciones hasta ahora, ¿no? Tiene secuelas en pérdida de capacidad auditiva en sus oídos, y pues todas las secuelas que implica el vivir la situación de tortura. Entonces también tenemos esta represión, ¿no? Y la última es en Milcingo, Morelos, con toda la entrada de la policía, tenemos un herido de bala, hubo 5 detenidos, hubo la presencia y un enfrentamiento con la comunidad, ¿no? Entonces esta es la reacción de Graco Ramírez, este es el diálogo que él manda, ¿no? No hay diálogo para él es desconocer las movilizaciones, desconocer la organización, desconocer el descontento de este proyecto, y con toda la fuerza pública imponer un proyecto que está por todos lados demostrado que no es viable para estas comunidades y que pone en riesgo a la vida. Y bueno, y ahora también todo el proceso que se vive en Puebla con la cuestión de la criminalización, ¿no? Y la detención de nuestros compañeros Juan Carlos Flores, Enedina Rosas y Abraham Cordero. Entonces también es un proceso ahí de diferente forma. Lo que hace Moreno Valle es hacer un proceso selectivo de detención y criminalización, a diferencia con Graco Ramírez, que él va y reprime pueblos. Pero uno ni lo otro es bueno, ¿no? Los dos lo que tienen claro y su posición es: va al proyecto a costa de lo que sea, va al proyecto, detengamos gente, reprimamos gente, violentemos pueblos, pero el proyecto va, ¿no? Y eso es lo que se está viviendo actualmente, ¿no? Estamos viendo un momento agudizado de represión, hostigamiento. Diferentes compañeros, tanto en Puebla como en Morelos, han sido amenazados, tanto por autoridades como por gente externa a la comunidad. Han vivido amenaza, ¿no? Yo he vivido amenaza, varios compañeros hemos vivido amenaza. Entonces hay un proceso, es un proceso de estos gobiernos estatales de hostigamiento, de persecución, de encarcelamiento y represión hacia los pueblos y hacia las personas que hemos decidido luchar en contra de este proyecto, por defender las comunidades, por defender la tierra, por defender la vida comunitaria. Y este proceso, y esto implica, y es parte también de todo un proceso nacional, ¿no? Porque este proyecto integral Morelos también es estratégico para todo este proceso que hemos vivido de la reforma energética, ya que este gasoducto es el punto centro que unirá justamente el norte con el sur de toda una red de gasoductos que se van a impulsar con la reforma energética, que es una de las líneas que ellos quieren impulsar, justamente, que es la generación de toda esta red más amplia de gasoductos.
México produce el 40% más de energía de lo que necesita. Los países en general producen solo el 18% más como una reserva. En México se produce el 40%. Entonces, ¿para qué se quieren más termoeléctricas? ¿Para qué se quiere generar más energía si ya tenemos una sobreproducción de 40% de energía? ¿Qué se va a hacer con esta energía? ¿A quién se la van a dar? ¿Para qué se va a usar? Y entonces cuando uno analiza también la cuestión regional, por ejemplo, aquí está la termoeléctrica y viene justo todo el desarrollo del proceso de industrial, donde van a venir más empresas transnacionales a impulsar aquí procesos industriales, y también se junta con todo un proceso de minería que hay aquí. Ahorita tenemos 4 licencias también para poder hacer exploración minera en los municipios de Ayala y de Jantetelco. Entonces, no viene solo, la termoeléctrica no es sola, no solamente son el gasoducto, termoeléctrica y acueducto, sino también viene todo un proceso de minería, viene un proceso de industrialización en las zonas, ¿no? Son proyectos que vienen acompañados de más, porque lo que se está planteando es repartirse de alguna forma la zona centro, explotar la zona centro y continuar con esta lógica de sobreproducción de energía. Entonces, por eso es también tan importante para el gobierno federal y los gobiernos estatales impulsar este proyecto, ¿no? Porque tiene que ver con toda esta lógica de procesos industriales, urbano-industriales, procesos de desarrollo, procesos extractivistas, ¿no? Porque la termoeléctrica es un proyecto extractivista, porque chupa el agua, chupa la tierra, pone en riesgo a las comunidades, ¿no? El mayor riesgo, y todo eso, todas las afectaciones, todas las implicaciones se las quedan las comunidades, y las ganancias se las quedan las empresas y los gobiernos estatales. Entonces, ¿para quién es el negocio? ¿Para quién es el desarrollo? Por eso planteamos que este proyecto es un proyecto extractivista, ¿no? Y es un proyecto de muerte, porque va a traer muerte al campo, muerte a la vida comunitaria y muerte a los derechos que tienen los pueblos de decidir sobre su desarrollo, ¿no?